Buenas tardes, alumnos. En este video les voy a explicar cómo se grafica la parábola de una función cuadrática. Para realizar el gráfico de una función cuadrática se deben calcular primero los elementos de la parábola y luego representarlos. Los elementos de la parábola son el vértice, las raíces, son los puntos donde corta la parábola al eje X, la ordenada al origen, que es el punto donde corta la parábola al eje Y, y el eje de simetría, que es la recta vertical que pasa por el vértice. Vemos un ejemplo. Sea la función y igual a x cuadrado más 2x menos 3, lo primero que tenemos que hacer para graficar es determinar los coeficientes a, b y c. En este caso, el coeficiente a, aquí no aparece, pero es 1. El coeficiente b es 2 y el coeficiente c es menos 3. Bueno, con esos coeficientes vamos a reemplazar en la fórmula para calcular la raíz. La fórmula para calcular la raíz es x1 x2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido por 2 por a. Bueno, entonces vamos a reemplazar los coeficientes a, b y c en dicha fórmula. Tenemos x1, x2 es igual menos, el menos de la fórmula, menos b. Entonces, como b vale 2, entonces me queda menos 2 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. b al cuadrado es 2, entonces me queda 2 al cuadrado menos 4 por a, el valor de a es 1, por c, el valor de c es menos 3. Todo esto dividido por 2 por a. A dijimos que vale 1. Entonces me quedaría menos 2 más menos la raíz cuadrada. Resolvemos lo que tenemos dentro de la raíz. 2 al cuadrado es 4. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Es decir que todo este producto me da positivo. 4 por 1, 4. Y 4 por 3, 4 por 3, 12. Entonces me quedaría todo esto dividido 2 por 1, que es 2. Entonces x1, x2 es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de, realizo la suma, 4 más 12 es 16, todo esto dividido 2. Ahora, para una de las raíces, es decir x1, voy a considerar el signo positivo de la raíz, es decir, me va a quedar menos 2 más el resultado de la raíz cuadrada de 16, que es 4. Todo esto dividido 2. Resuelvo, me queda menos 2 más 4 es 2, dividido 2, que esto es igual a 1. Es decir que una de las raíces es 1. Para calcular la segunda raíz voy a considerar el otro signo. Entonces me va a quedar menos 2 menos el resultado de la raíz cuadrada de 16, que es 4. Todo esto dividido 2. Menos 2 menos 4 es menos 6 sobre 2. Menos por más menos, 6 dividido 2, 3. La otra raíz es menos 3. Es decir que x1 es igual a 1 y x2 es igual a menos 3. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el vértice de la parábola, es decir, la coordenada de este punto. Bueno, para calcular las coordenadas del vértice tenemos dos formulitas. Esta es para calcular x del vértice y esta formulita es para calcular y del vértice. Es decir que x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Entonces reemplazamos los coeficientes en esta fórmula
me quedaría menos b, como b vale 2, queda menos 2 sobre 2 por a, es decir, 2 por 1. Esto va a ser igual a menos 2 sobre 2. Aquí me quedaría menos por más menos, 2 dividido 2, 1. Es decir que x del vértice es menos 1. Para calcular y del vértice voy a utilizar entonces esta fórmula. Y del vértice es igual 4 por el valor de a vale 1, por el valor de c, que vale menos 3, menos b al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado. Todo esto dividido 4 por el valor de a, es decir, 4 por 1. Esto me queda, resuelvo, separo un término, resuelvo este término. Más por más por menos, menos. 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Menos 2 al cuadrado, que es 4. Todo esto dividido 4 por 1, que es 4. Y del vértice entonces me quedaría menos 12 menos 4 es menos 16. Todo esto dividido 4. Y del vértice entonces va a ser menos por más menos. 16 dividido 4, que es 4. Es decir que la coordenada del vértice es igual a menos 1, menos 4. Después determinamos el eje de simetría. El eje de simetría es la recta vertical que pasa por x del vértice. Es decir, en este caso x del vértice es menos 1. Entonces el eje de simetría es x igual a menos 1. Luego determinamos la ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor donde corta la parábola al eje y. Es decir, es el valor de c. Observamos el valor de c, menos 3, es decir que va a cortar en menos 3. Bueno, representamos esos puntos. Entonces lo primero que vamos a representar es las raíces. Es decir, 1 y menos 3. Entonces, 1 en x, porque las raíces están siempre sobre el eje x, porque debe cortar la gráfica al eje x. 1 y menos 3. Marco las dos raíces. Luego marco el vértice. Las coordenadas del vértice es menos 1, menos 4. O sea, menos 1 para x, menos 4y. Es decir que este es el vértice. Menos 1, menos 4. El eje de simetría dijimos que es la recta vertical que pasa por el vértice. Entonces, este es el eje de simetría. Luego marcamos la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto donde corta la parábola al eje y. Tenemos el eje y, entonces va a cortar en menos 3. Bien. Ahora simplemente hay que unir estos puntos de tal manera que me quede formada la parábola. ¿Estamos? Entonces, vértice, las raíces, la ordenada de origen y el eje de simetría. Y esta es la parábola. Esta es la gráfica de la función x² más 2x menos 3.